la economía. Bueno, entonces veamos la estrategia de industrialización y el contexto de países emergentes, China, India y México, ¿no? Eh, una cosa muy importante, o sea, la industria no se desarrolla por las libres fuerzas del mercado, ¿no? Se requiere políticas industriales, se requiere intervención del Estado para poder impulsar políticas de industrialización. Sí, se industrializó la propia Inglaterra, el propio Estados Unidos y Japón, fue gracias a políticas proteccionistas, ¿no? Y si se están desindustrializando Estados Unidos, Inglaterra, ¿no? Es por las políticas de libre comercio, como vamos a ver. A diferencia de China también, que protegió, después se abrió y sigue protegiendo a su industria y de ahí el éxito que ha venido teniendo, ¿no? Igual, los países del sudeste asiático privilegiaron una estrategia de promoción de exportaciones a través de políticas de subsidio, de políticas industriales. La banca era, en el caso de Corea del Sur, era controlada por el gobierno, otorgaba créditos baratos, pero condicionados a toda esta política de subsidios y créditos baratos a obtener altos niveles de productividad y competitividad para incrementar exportaciones. En cambio, en México, si bien se instrumentaron políticas proteccionistas a favor del desarrollo industrial, no fue condicionada a obtener niveles de productividad y competitividad para incrementar exportaciones. Entonces, no ha sido la libre política de comercio abierto la que ha desarrollado la capacidad productiva y competitiva. O sea, si Corea del Sur primero se protegió, desarrolló su industria y después se abrió, ¿no? Igual China, ¿no? O sea, todos los países desarrollados. Entonces, vemos cómo la globalización y su impacto en la desindustrialización de las economías, ¿no? O sea, el sector financiero es el que hegemoniza el proceso de globalización, es decir, la libre movilidad de capitales supera con mucho la movilidad de mercancías. Entonces, y el sector hegemónico es el que traza la política económica a su favor. Entonces, de ahí que han venido predominando políticas de austeridad fiscal, de alta tasa de interés, de estabilidad del tipo de cambio, repito, que actúa a favor de lo financiero, pero en detrimento de lo productivo, ¿no? Es decir, si tú te abres al sector externo, a la libre movilidad de mercancías, si no tienes niveles de competitividad, pues pasas a ser desplazado por las importaciones, que pasan a tener mejor calidad, menor precio que la producción nacional. Y si eso le sumas que trabajas con un tipo de cambio nominal estable que termina abaratando al dólar, pues más se abaratan los productos importados, más pérdida de competitividad pasas a tener y más desplazamiento de capacidad productiva acontece en nuestros países. Entonces, ¿cómo ha venido dándose transformaciones en la estructura productiva, justo derivada de la economía abierta, derivado que no tiene los niveles de productividad y competitividad para encarar el proceso de competencia que te genera la economía abierta? Y en ese contexto, pues pasan a ganar las empresas transnacionales, pasan a ganar a las empresas de los países más industrializados, más competitivos, que penetran vía sus exportaciones nuestros mercados y desplazan a la producción nacional. Y luego también en ese contexto las empresas transnacionales, como ya lo hemos señalado en sesiones anteriores, se establecen en aquellos países que ofrecen ventajas comparativas y competitivas para abaratar costos y a partir de aquí exportar, ¿no? Entonces, estas empresas no consumen insumos nacionales, sino, repito, trabajan con altos componentes importados para abaratar costos y mejorar sus condiciones de competitividad. Entonces, vemos cómo la globalización pues, ha llevado a que la industria se concentre en Asia, sobre todo en China, y ha originado procesos de desindustrialización en América Latina, en Europa, en el propio Estados Unidos. O sea, la industria manufacturera en Estados Unidos en los 80s era el 20% del Producto Interno Bruto y actualmente está en niveles de 12%. En México, la industria en el 81
era el 23% de la actividad económica y actualmente está a niveles de 15 y 16%, igual en toda América Latina y en Europa. Entonces, ¿cómo en este proceso de liberalización comercial se han internacionalizado procesos productivos? Decíamos, en la perspectiva de buscan, trasladan procesos productivos aprovechando las ventajas de localización, las ventajas comparativas, competitivas que ofrecen los diferentes países para así abaratar costos. Entonces, esto implica reestructuración de la industria manufacturera en todas las economías. Es decir, se dejó de lado la industria que estaba integrada hacia adentro y hacia adelante y pasan a predominar cadenas de valor comandadas por empresas transnacionales o empresas nacionales asociadas o servidoras de ciertos procesos a las empresas transnacionales. Entonces, y el problema es de que a eso le sumas que la política económica favorece lo financiero y no productivo, pues lógico, menos viabilidad hay para desarrollar internamente el desarrollo tecnológico y avanzar en los mayores encadenamiento productivo interno. Y de ahí, repito, el rompimiento de cadenas productivas en la desindustrialización que se da en México, en América Latina, ¿no? Entonces, vemos cómo en las últimas 3 décadas, bueno, ya son 4, se han dado grandes cambios de la estructura productiva mundial. O sea, esta situación viene desde la década de los 80, ¿no? Entonces, bueno, ya señalamos como el proceso de desindustrialización. Fíjense aquí, ¿no? O sea, hay un proceso de desindustrialización a nivel mundial, ¿no? O sea, en el 80 el PIB manufacturero era el 22%. Y aquí, bueno, este dato del 2011 representó el 16%. Entonces habría que ver hoy en día cuál es el PIB manufacturero mundial, ¿no? Y luego más por el rompimiento de cadenas productivas, por la crisis que estamos enfrentando. Entonces, del 2000 a 2010, la participación de las economías en desarrollo en el total de la producción manufacturera mundial casi se duplicó del 21 al 39%. Pero esta mayor participación de las economías en desarrollo, pues se explica sobre todo por China, ¿no? No por México ni América Latina, ¿no? Y de hecho, ahí está la participación manufacturera en el PIB para el 2010. Fíjense, en el 2010 China traía una participación manufacturera del 33% de la producción mundial manufacturera se producía en China, el 20% en Japón, en Alemania 19%, en México 17%, Italia. No, aquí no es la participación mundial, es la producción manufacturera del PIB de cada país. O sea, China en el 2010 era el 33% de la producción manufacturera con respecto al PIB total de su país. Japón, el 20%. Alemania, 19%. En México era el 17% en el 2010. Italia, 15%. Rusia, el 14%. Francia y Reino Unido, 10%. Fíjense, aquí hay elementos para que alguien interesado en su tesis les pueda actualizar estos datos. O sea, cómo se ha venido esto dando del 2010 al 2020 o al 2019, ¿no? Sería una tesis interesante actualizar todos estos datos, ¿no? Entonces, vemos cómo sí, los países que han aplicado políticas macroeconómicas e industriales a favor del sector manufacturero han resultado exitosos, por ejemplo, China e India, ¿no? Aquí en este cuadro se muestra cómo en el ranking de la participación de la producción manufacturera global, ahí están los datos del 2008, digo, 1980, 90, 2000, 2010, y repito, habría que buscar aquí, estos tienen muy buena información, el McKinsey Global Institute. Verlo para el 2019, ¿no? O sea, fíjese, China era la séptima, tenía el séptimo lugar en la participación de la producción manufacturera global. India tenía el 15º lugar, Brasil el 8º, México el 11º, ¿no? Entonces, para 30 años después, en el 2010,
China de tener el séptimo lugar pasa al segundo lugar, ¿no? Después de Estados Unidos. India pasa del 15 al 10, Brasil del 8 al 6 y México pues disminuye uno del 11 al 12º, ¿no? Entonces, repito, sería importante que alguien trabaje en una tesis, ¿no? Y vaya actualizando todos estos datos. Entonces, aquí vemos en el cuadro 1 grupos de países seleccionados, tasa de crecimiento del PIB. Ahí están los datos para América Latina, las economías avanzadas y las economías emergentes y en desarrollo. Entonces vemos cómo las economías emergentes y en desarrollo te crecen más que las economías avanzadas, ¿no? En el 90, en el 95, pues en todos los años, ¿no? Y lógico, también las emergentes y en desarrollo, o sea, excluyendo América Latina, te crece más que América Latina, evidenciando que como los países asiáticos son los que comandan la última columna, ¿no? Aquí de nuevo está el dato hasta el 2012. Entonces aquí vemos del 2000 al 2011, ¿no? China un crecimiento promedio anual de 10.2%, India de 7.2% promedio anual, Rusia 5.3%, Brasil 3.6% y México 2.2% promedio anual, ¿no? Es decir, cómo nos hemos rezagado respecto a los otros países en desarrollo, ¿no? ¿Alguna pregunta hasta acá? Entonces aquí vemos también en torno a las exportaciones totales, ¿no? Fíjense, en el 2000, México, las exportaciones de México representaban el 2.6% de las exportaciones totales. China, sus exportaciones en el 2000 representaban el 3.9% de las exportaciones totales. En el 2012, México baja del 2.6 al 2% de las exportaciones mundiales. Brasil aumenta el 0.9 al 1.3. India aumenta el 0.7 al 1.6. Rusia del 1.6 al 2.9. Y China del 3.9 al 11.2, ¿no? Aquí se multiplica por 3, ¿no? La participación de China, repito, en 12 años, ¿no? Y hoy día, pues, mucho más el rubro que, perdón. Veamos la especificidad de China, ¿no? Entonces, vemos cómo en las últimas 3 décadas, o sea, desde los 80 a la fecha, son 4, China ha sido la economía de mayor crecimiento. Entonces, a partir del 79 pasa a implementar una estrategia de crecimiento de exportaciones. El gobierno ha negociado mejores términos con las empresas transnacionales que otros países. Es decir, se abre la inversión extranjera siempre y cuando transfiera tecnología a las empresas nacionales. Y siempre también le condiciona que consuma insumos nacionales. ¿Justo para qué? Para generar efectos multiplicadores internos en favor de su desarrollo industrial. Y China recibe más del 60% de la inversión extranjera de los países de la OECD. Y, o sea, se establecen ahí tanto para exportar como para producir para el mercado interno, tomando en cuenta que es el mercado interno más grande del mundo. De hecho, desde hace años, desde hace como 10 años, pasó a ser el mercado más grande, arriba de $5,000, de $5,000 anuales, ¿no? Y actualmente, o sea, el ingreso per cápita de China ha crecido tremendamente, ¿no? Y de hecho, el propio gobierno ha venido a partir del 2010, cuando cae, a partir de la crisis de 2008-2009, que cayeron las exportaciones,
el gobierno chino ha instrumentado toda una estrategia de crecimiento hacia adentro. Y luego más ahora también, ¿no? Entonces, vemos, bueno, China la mayor, la economía de mayor crecimiento. Entonces, ha tenido fuertes inversiones en ciencia y tecnología, en infraestructura y capital humano. Entonces, se trabaja con tipo de cambio competitivo. Estuvo trabajando por muchos años con tipo de cambio competitivo, y de ahí la queja de Estados Unidos y de Europa de que no debía utilizar el tipo de cambio como herramienta competitiva. Mantiene control del movimiento de capitales, justo para evitar prácticas especulativas. Y esto le permite, pues, tener política monetaria y fiscal en favor del crecimiento económico. Sí, porque si tú pones control del movimiento de capitales, puedes bajar la tasa de interés y no temes de que el capital se te vaya, ¿no? Puedes incrementar el gasto público, porque siempre el capital cree que con el gasto público deficitario vas a crear inflación y devaluación y se va. Pues no, este control de cambios, puedes bajar la tasa de interés, puedes incrementar el gasto público, tener política crediticia en favor del crecimiento económico, ¿no? Aquí vemos en este cuadro 4 el saldo de la balanza comercial y las reservas internacionales de China del 2000 al 2012. Fíjense ustedes, aquí está la cuestión de el saldo de balanza comercial. Tenía 20 mil millones de dólares en el 2000 y reservas internacionales por 171.773 millones de dólares. Entonces, como en el 2001 es cuando ingresa China a la Organización Mundial del Comercio, ¿no? Como rápidamente en el segundo año se duplica el superávit de comercio exterior, ¿no? Y viene incrementándose y llega al 2012 un superávit de 213 mil millones de dólares, ¿no? Y las reservas internacionales, repito, cómo han venido creciendo, justo y 3 billones de dólares, ¿no? Y aquí tenemos las tasas de crecimiento, o sea, el crecimiento de sus exportaciones, ¿no? Eh, Aquí vemos cómo caen sus exportaciones en la crisis de 2008-2009, luego cómo vuelven a recuperarse, ¿no? Y aquí está la tasa de crecimiento del PIB, ¿no? 8.4, 8.3, 10, 10.1, 11, 12, 14 en el 2007, luego 9.6, 9.2, ¿no? Es decir, cómo a pesar de la crisis del 2008-2009, ¿no? Mantuvo su dinámica económica, ¿no? O sea, no le afectó a China, ¿no? Porque contrarrestó la caída de exportaciones dinamizando el mercado interno. Y acá en México están cayendo las exportaciones tremendamente y no hay ninguna política de crecer en torno al mercado interno. Entonces vemos aquí que en China las empresas públicas configuraron grandes conglomerados o decidieron asociarse con empresas extranjeras para potenciar el desarrollo del país. Sí, repito, esta política del gobierno de exigir a las empresas nacionales transferir tecnología a las empresas nacionales. Entonces presenta un creciente superávit de comercio exterior a costa del déficit y la desindustrialización del resto de los países. Pues lógico, crece a costa de qué? De la desindustrialización del resto de los países, lo que lo lleva también a tener déficit de comercio exterior. O sea, México, ya lo vimos, ¿no? El gran déficit de comercio exterior que tiene con China, ¿no? Entonces, en 12 años, el PIB per cápita de China se ha incrementado para más de 1.000 millones de habitantes. Esto le permitió reorientar la producción hacia el mercado interno. Así como el crecimiento, repito, se ha traducido en mayor ingreso per cápita, mayores salarios y mayor crecimiento de mercado interno. Entonces aquí vemos el PIB per cápita de China en este periodo del 2000 al 2011. Entonces el ingreso per cápita eran 1.000 anuales y
una vez, repito, empieza a crecer, 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 crecer y llega a 5,000. Es decir, se multiplica por 5, ¿no? En 10 años, ¿no? Y repito, y en este año ya era el mercado mayor del mundo, arriba de 5,000 dólares anuales. Y repito, sería bueno actualizar todas estas cifras, ¿no? Todos estos datos. Le voy a mandar a Daniela la presentación para que se las mande y aquellos interesados en hacer papers ahí, artículos de algunas materias, pueden utilizar estos datos y actualizarlos. Por su propia tesis de licenciatura, ¿no? Bueno, entonces la escasez de mano de obra calificada presiona al alza los salarios y varias empresas se mueven a países de menor crecimiento, de menor costos, como Bangladesh, Camboya, Indonesia, Vietnam. Es decir, hay que recordar cómo en Japón hizo lo mismo, ¿no? A partir de fines de los 60s y 70s. Los mayores salarios en Japón llevaron a las empresas japonesas a trasladarse a aquellos países que pasaban a constituir los tigres asiáticos, ¿no? A Hong Kong, Taiwán, Singapur, ¿no? Malasia, donde se establecieron empresas japonesas por menores costos salariales y ahí generó todo un empuje de industrialización y crecimiento en los llamados tigres asiáticos. Entonces China ha venido haciendo lo mismo en los últimos años, como ha venido incrementando los salarios, ha trasladado empresas a estos países antes mencionados. Entonces China ha incrementado su inversión extranjera directa hacia el resto del mundo, particularmente a sectores vinculados a las materias primas y a la energía. Es decir, China ha invertido mucho en países africanos y también en América Latina. China tiene fuertes inversiones en, no solamente en Venezuela, sino también en Ecuador, en Perú, en la minería, ¿no? Mismo en Argentina, en la agricultura, en la soya. Entonces, América Latina es la segunda receptora más importante de inversión proveniente de China. Y aquí vemos, ¿no? Los flujos de inversión extranjera directa a China y los flujos de inversión extranjera de China hacia el resto del mundo, ¿no? Es decir, cómo China recibía, aquí está lo que recibía en el 90, 3.487 millones de dólares, y solamente China tenía una inversión afuera de 830 millones, ¿no? Y como del 90 al 95 se aumentó más de 10 veces, ¿no? En 5 años, la inversión que recibió China, o sea, se abrió a la economía internacional. Y luego, repito, cómo sigue creciendo, ¿no? Aquí en el 2010 son 105.735 millones de dólares y las inversiones de China al resto del mundo, ¿no? 68,000, ¿no? Repito, sería interesante buscar en la UNTA, ¿no? Actualizar estos datos, ¿no? O también estos datos han de estar en el blog del profesor Enrique Dussel, ¿no? Y él trabaja, es el que más sabe de China aquí en México. Bueno, ¿alguna pregunta hasta acá? Jóvenes. Profe, eh, pues hasta ahorita en la presentación hemos visto que en términos macroeconómicos, pues sí, se habla muy bien de China y siempre se está diciendo que la nueva potencia económica y eso, pero a mí todavía no me convence usted con lo de los salarios, o sea, de 2010, 1,500 pesos al mes, de 2020 hay una buena parte en la que sigue siendo de 3,000 pesos, que es muy parecido al salario mínimo en México. No, 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 no. El salario mínimo en China desde hace años, de los últimos 5 años, ya o más, así pasó a ser más, que el salario mínimo en México. No, sí, sí. Bueno, pero de todos modos, o sea, pues la relación entre las cifras o los datos que arroja en la economía, pues como que no,
no van, o sea, el salario mínimo no ha aumentado, los salarios no han aumentado al mismo nivel que, que las estadísticas macroeconómicas, ¿no? Mira, yo fui en el 2015, sí, en el 2015 fui a China en 2 ocasiones. Fui cuando estaba de coordinador en el posgrado, invitado por la coordinación general del posgrado de la UNAM para establecer convenios con varias universidades de Beijing. Y me impresionó tremendamente el desarrollo de China, sí, tremendamente, ¿no? Tremendamente, ¿no? Llegas al aeropuerto, es otra cosa, ¿no? Este, eh, en las ciudades, los hoteles, es el país que hay más carros Mercedes-Benz, es el país que tiene más carros, o sea, los coches más lujosos del mundo están en China, ¿no? ¿No? Lo cual también te refleja la gran desigualdad del ingreso que existe, ¿no? Este, pero ya no es, bueno, gente que fue antes, allá en los 70s, 80s, veía muchas bicicletas y motocicletas y ya no ves esas bicicletas y motocicletas en las calles, ¿no? Cantidad de coches, problemas de tráfico, el metro, ¿no? Es una chulada el metro, o sea, que tanto en inglés como en chino, o sea, no te pierdes y luego hay traductores en las mismas máquinas donde compran los boletos. No, un desarrollo impresionante, la infraestructura. Bueno, regresé de China y me encantó tanto que me llevé a mis hijas a los 10 días siguientes, o sea, cuando estando allá compré un paquete, ¿no? A buen precio y y viajamos por 7 ciudades de China, ¿no? Esos trenes 348 kilómetros por hora, carajo, ¿no? Eso sí, ¿no? Cuando estábamos en Beijing, era mucho smog, ¿no? Dije, no, pues ahorita que salgamos ahí, el smog va a disminuir. No, carajo. No obstante que te subías al tren bala ese de 348 kilómetros por hora, seguía el smog por todos lados. Luego edificios, en todos los pueblos. Este, una construcción tremenda de edificios y muchos edificios solos, ¿no? Yo dije, aquí viene una crisis, ¿no? Porque dije, aquí fueron inversiones que no se van a recuperar. Pero bueno, eso fue en 2015. Pero repito, no, o sea, no es pobreza, no es gente mendigando, pidiendo limosna en absoluto, ¿no? Bueno, igual supongo que depende de qué son. No es lo mismo igual decir, por ejemplo, aquí Monterrey que Guerrero, por ejemplo. No, repito, fui, lógico, China es enorme, ¿no? Fue enorme. Y estuve en 7 ciudades eh, y no sé, hay desigualdades, lógico, repito, existentes en todos los sistemas, pero que los restaurantes están llenos, ¿no? Llenos los restaurantes, ¿no? Evidenciado que pues la gente tiene poder adquisitivo para ir a los restaurantes, ¿no? Este, pero, repito, los salarios mínimos han crecido en China, ¿no? Han crecido, ¿no? Pero bueno, ¿alguien más? Entonces la calidad de vida de los chinos es muy buena. Yo diría que sí, sí, sí. Y aparte tienen salud gratuita, ¿no? Educación gratuita, ¿no? Sí. O sea, no pagas por la educación, no pagas por la salud, ¿no? Pero como aquí igual la oferta de pues, educativa es limitada, ¿no? Bueno, es lo que he visto, que es muy limitada y que pues, hay muchos que... Por eso la tasa de suicidio entre los jóvenes es alta, porque luego no logran entrar a la universidad. Mira, no sé, ahí sí no sé
qué tan restringido es el acceso, ¿no? a las universidades, ¿no? Pero hay unas instalaciones de las universidades tremendas, ¿no? Tremendas. Y todas eran universidades públicas. Sí, repito, donde visitamos 7 universidades con las cuales queríamos hacer el convenio. Y en todas, como fui, como digo, por el posgrado de la UNAM, era justo para hacer convenios para que vinieran a estudiar posgrados en las diferentes especialidades, diferentes facultades. Y lo primero que te preguntaban era que si damos cursos en inglés, ¿no? Y digo, no, pues tenemos, economía tiene gente capacitada para dar cursos en inglés, y economía y muchas otras facultades, ¿no? Pero resulta que ellos optaban más por mandar a sus estudiantes a hacer doctorado, pues lógico, a países desarrollados, ¿no? Recuerdo que a propósito de esto a mí me tocó ir a Rusia allá en el 81, cuando era socialista, era URSS, ¿no? Y de repente en un sábado rojo que existían en aquel entonces, nos llevaron a hacer trabajo cuando yo estuve allá en la Universidad de la Lomonosov, ¿no? Periodo corto. Fui a una fábrica automotriz, grandísima, grandísima la fábrica, ¿no? Y eran puras mujeres, así de cuenta, 90% del personal, mujeres en la industria automotriz. Y entonces surge luego la pregunta, ¿dónde están los hombres, no? Y lógico, cuando yo iba a la Plaza Roja, que es una chulada la Plaza Roja, pues veías a los hombres vestidos de verde, ¿no? Militares, ¿no? Entonces de ahí que las fábricas, y luego también, bueno, iba por las calles y veías ahí albañiles que eran mujeres, guapísimas, carajo, ¿no? Yo recuerdo que iba caminando con unos bolivianos en una ocasión y me dice un boliviano, esa sería la reina de mi pueblo. Pero bueno, entonces me pongo yo a platicar yo estuve en el departamento ahí en la industria automotriz haciendo trabajo rojo, ¿no? En el departamento de electrónica, ¿no? De ahí, de dicha industria. Y pues, lógico, había en el 81, pues yo que estaba joven, ¿no? Y entonces me pongo a platicar con varias chavas muy guapas, ¿no? Y que por qué estaban, ¿no? Porque estaban trabajando. Entonces varias me dijeron, es que no pasamos el examen para ingresar a la universidad, ¿no? Entonces, trabajando aquí un año, ¿no? Acumulamos puntos, ¿no? Para el siguiente año volver a presentar y se toman en cuenta esos puntos para ingresar a la universidad, ¿no? Entonces me pareció muy lógico, ¿no? Porque la chava quería justo estudiar ingeniería mecánica, ¿no? Entonces, que si no sacó el porcentaje necesario para el pase automático, digamos, que la mandaran a trabajar a la industria automotriz para tomar experiencia y así el siguiente año postulara de nuevo a la universidad. Me pareció muy lógico allá, ¿no? Pero repito, en China no sé cómo sea, ¿no? Pero repito, eso fue allá cuando existía la URSS, ¿no? El gobierno socialista, y ahora no sé cómo está China, digo, cómo está Rusia, ¿no? Gracias, profe. ¿Alguien más? Bueno, seguimos. Hablan ustedes poco, Chihuahua. Mi hija acaba de entrar a antropología y en las tardes tiene clases de 3 a 9 y veo que todo el mundo está platicando ahí con el profesor y aquí usted no platica nada, Chihuahua. Disculpe, profe, a usted que le tocó ver a Chile cuando era socialista y los de Allende, ¿qué Claro. diferencias notó entre Chile y la URSS y qué opina de que ahorita el plebiscito que ganó para una nueva constitución? Le da mucha explicación su opinión. Estoy feliz, estoy feliz. Esas cosas me hacen llorar, Chihuahua.
Sí, yo viví 3 años y medio en Chile. Llegué a estudiar la maestría. Y luego cuando terminé de estudiar la maestría, la que era mi esposa entró a la maestría, ¿no? Entonces tuve que quedarme ahí hasta que ella terminara. Y lo bueno es que ella hizo la maestría en año y medio. Yo la hice en 2 años. Entonces ella adelantó materias y la hizo en año y medio porque justo yo regresé de Chile a México el 1 de agosto del 73 y ella con mi hija, que tenía año y medio, regresó el 11 de agosto del 73 y el golpe se da el 11 de septiembre del 73, es decir, un mes después de haber regresado, ¿no? Pero bueno, entonces, y por algo se dan las cosas, ¿no? Porque de hecho, después me enteré que mi departamento, que yo dejé pagado renta por 2, 3 meses, se lo había dejado a unos amigos, había sido allanado por el ejército días después del golpe, ¿no? Pero bueno, ¿qué diferencias? No, pues en Chile sí había democracia con Allende, había una participación masiva de la población, movilizada en contra de la derecha, porque la derecha almacenaba en las tiendas, tú llegas a la tienda y no había nada, ¿no? Generaban escasez, ¿no? Artificial, justo para que la gente protestara en contra del gobierno, y eran los propios empresarios los que generaban la escasez, los famosos cacerolazos, ¿no? De hecho, yo participé dentro del barrio donde yo vivía en las llamadas JAP, Junta de Abastecimiento y Precios, justo para detectar cuando las empresas incrementaban los precios artificialmente o almacenaban productos que llevaba la mercancía y no las sacaban. Esas juntas de abastecimiento y precios éramos las que sí, damos parte, ¿no? de esta situación. A mí me tocó, repito, bueno, yo tuve de profesor el primer semestre a Pedro Buscovic, que era el director del Instituto de Investigaciones Económicas, y, en el gobierno, y Pedro Buscovic fue el que hizo el programa económico de Salvador Allende y pasó a ser ministro de Economía en el gobierno de Allende, y varios de mis profesores se pasaron a ocupar altos cargos en el gobierno. Otro profesor también de escuela latina era Fernando Feinsilber, que pasó a ser subdirector del Banco Central de Chile. Yo ahí estuve trabajando unos meses con él, después me regresé de profesor adjunto a la maestría, cuando ya había terminado. Entonces yo tuve, cuando llegué, repito, estaba el proceso electoral, estaban las campañas políticas. Todavía no se decidía que Allende fuera por candidato de la Unidad Popular. Cada partido de la Unidad Popular tenía su candidato. Pablo Neruda era el candidato del Partido Comunista, Allende era el candidato del Partido Socialista, el Partido Radical traía su candidato, el Partido, el Movimiento de Acción Popular Unitaria tenía su candidato, la Izquierda Unida también tenía su candidato. Y me tocó ir a los mítines de Pablo Neruda, cuando era candidato del Partido Comunista. Eran unas manifestaciones tremendas, o sea, de todos los partidos, ¿no? Y recuerdo que el discurso de Pablo Neruda, que me tocó ir, fue un verso a los jóvenes, ¿no? Un poema a los jóvenes, ¿no? Y luego, bueno, pues se da la coalición y el candidato, otra vez, Salvador Allende, de la Unidad Popular, y como el Instituto de Economía estaba haciendo, repito, Pedro Buscovic, el programa económico, todos los profesores del instituto, que eran a su vez profesores de la maestría, estaban metidos también, ¿no? A mí me tocó trabajar en un equipo de analizar qué empresas iban a ser expropiadas, ¿no? Y luego resulta que venía información de gente que trabajaba en el propio gobierno de la democracia cristiana, que era gente de izquierda que pasaba información. Entonces, ahí veíamos la cuestión de la situación de las empresas. Entonces, recuerdo cuando se decidió, no, a las empresas transnacionales no hay que expropiarlas. Era el caso de la Nestlé, ¿no? Que ya tenía otro nombre. Dice, porque produce alimentos para bebés, ¿no?
y ellos tienen las fórmulas, ¿no? Entonces no se puede expropiar porque después va a crear un desabastecimiento y vas a generar problema para ese tipo de alimentos, ¿no? Y entonces fue un proceso muy interesante, ¿no? Así gana, las elecciones fueron el 4 de septiembre del 70 y pues, me voy con la que era mi esposa caminando ahí donde Allende festeja en la rectoría de la Universidad de Chile, ¿no? Que estaba a unas 6 cuadras de mi casa, ¿no? Y estaba lógico, lleno, entonces también un discurso para los jóvenes. Y, sí, en varias ocasiones vi a Allende, ¿no? Justo cuando presentó el programa económico, o sea, dentro de la campaña, ahí pasó a un lado, ¿no? Con chaqueta de cuero. Era un galán el vato, pero bueno. Y de nuevo, ¿no? O sea, cuando se veía venir el golpe, hasta tomé cursos de defensa personal y demás, ¿no? En un intento de golpe a fines de junio, ya el famoso Tancazo, hasta hicimos bombas Molotov en el Instituto de Economía, ¿no? Para defendernos. Y luego, afortunadamente, ahí se controló, ¿no? Ese intento de golpe de fines de junio del 70, digo, el 73, ¿no? Pero sí, había una gran participación, gran movilización. Y cuando estuve en Rusia en el 81, pues no, o sea, me subí al metro y la gente iba dormida o leyendo, ¿no? Iba a la Plaza Roja y siempre estaba llena de soldados de provincia que venían a la capital y todo el mundo, pues hay que conocer la Plaza Roja, que es bellísima, ¿no? Y luego también ir al mausoleo de Lenin, que hay unas colas tremendas para ver el cuerpo de Lenin, ¿no? Y yo, como era invitado, pues cuando llegamos, pues nos metieron adelante de la fila, ¿no? Pero repito, no. Y luego también fui varias veces al Kremlin, al Palacio de los Congresos, y vi a Brezhnev, en varias ocasiones, ¿no? Porque como era invitado, entonces también nos ponían en buenos lugares. En el festejo de la Revolución, me tocó así prácticamente estar enfrente, ahí a unos 30 metros, ¿no? Sí, en varias ocasiones lo alcancé a ver. Arrastraba los pies cuando caminaba, ¿no? Y luego ahí en ese palacio, que es bellísimo, cuando eventos ahí del Partido Comunista, el PECUS, de repente ponían golosinas, o pastelitos, chocolates, y ¡pum! Todo el mundo se iba a parar, ¿no? Pero bueno. Pero bueno, vamos a seguir con la clase, ¿sale? Ya estoy. ¿Alguna otra pregunta? ¿Algún comentario, jóvenes? Nada. India. Bueno, épale, ¿qué pasó? India se caracteriza por sus grandes instituciones y su política de planeación quinquenal. No crece tanto como China, pero ha triplicado su ingreso per cápita en los últimos 25 años. También, o sea, India es un país de contrastes, existe bastante pobreza, pero ahí está, ¿no? O sea, triplicó su ingreso per cápita en los últimos 25 años. En los años 80, India procedió a la desregulación de la inversión interna, procedió también a la liberalización del comercio, la inversión extranjera a inicios de los 90, pero a pesar del libre comercio existe política industrial, ¿no? O sea, ahí, fíjese, o sea, India también es tan grande que hay una diversidad de posiciones, ¿no? Hay gobiernos locales socialistas hasta la fecha,
en India. Y hay intervención, repito, del Estado a nivel nacional, que tiene política industrial, tiene control del movimiento de capitales y eso le permite flexibilizar la política económica. Y no por nada, en los últimos años, India es la segunda economía de mayor crecimiento después de China. Entonces vemos cómo la banca está regulada, ¿no? Además de una participación del gobierno es mayoritaria y eso da bastantes ventajas, ¿no? Porque eso incide sobre la estructura del crédito en favor de la industria, en favor de la producción, y te incide tener la determinación de la tasa de interés favorable al crecimiento productivo. Entonces su crecimiento se sostiene más en torno al mercado interno, crece más en torno al mercado interno que a las exportaciones. Y la actividad de empresas extranjeras está controlada, ¿no? Repito, hay un estado rector de la actividad económica, ¿no? Entonces, en la India, la pequeña industria cuenta con un ministerio de industria de pequeña escala, ¿no? Lo cual es importante, ¿no? Tomando en cuenta la importancia que tienen las pequeñas empresas, que haya un ministerio que las atienda. En el 50, la agricultura representaba el 43% del Producto Interno Bruto. En el 2010 representó el 15.9%, ¿no? La industria manufacturera representa el 16% del PIB y el Departamento de Política Industrial tiene como objetivo incrementar la aportación manufacturera para el 2016 a 20% y a 25% para el 2022. Repito, bueno, este artículo yo lo escribí allá hace años, ¿no? Entonces, repito, sería interesante y ahora, en las nuevas modalidades de titulación, te puedes titular con un artículo publicable, ¿no? Se pueden sacar, repito, actualizando estos datos, un artículo publicable, perfectamente. Sería muy interesante, ¿no? Que ayudaría a muchas materias, ¿no? Entonces, en China e India, así como en muchos países del sureste de Asia, han contado con políticas macroeconómicas flexibles que impulsan el crecimiento del mercado interno y la competitividad. Es muy importante esto, ¿no? Si tú no tienes política macroeconómica flexible, si tú no puedes bajar la tasa de interés, si tú no puedes incrementar el gasto público, si no puedes incrementar créditos baratos, si no puedes regular el movimiento de mercancías y capitales, pues no tienes viabilidad de crecimiento, ¿no? Y de ahí el por qué China e India han logrado su crecimiento. México, creo que... Entonces, vemos cómo México es el segundo país con más tratados de libre comercio, 3 en total, en aquel entonces. Porque ahora hay que recordar que últimamente se firmó el TEMEC, ¿cómo se llama? El Transpacífico, ¿no? Que no estaba antes contemplado, ¿no? Entonces, de México se opta por la apertura, ¿no? Por la disminución de aranceles, tipo cambio apreciado, con el objeto de abaratar importaciones e insumos y beneficiar a las empresas exportadoras, ¿no? Entonces, en el 2011 el arancel promedio fue 11%, para el 2012 el arancel se redujo al 4%. Para el 13 el objetivo es hacer que el 65% de los productos tengan arancel cero, ¿no? Pues ya más del 70% tienen arancel cero. Y el arancel promedio pasó a ser 3%. Pues la dinámica de ventaja comparativa que México ofrece es la mano de obra barata, ¿no? Así como las ventajas de localización, de ser el principal país, ser vecino de la principal economía del mundo, ¿no? Entonces aquí vemos en esta gráfica la balanza comercial manufacturera. Es decir, cómo pasamos a tener déficit en el 2000 de 20 y tantos mil, 28 mil millones de dólares, ¿no? En el 2008, justo como es el déficit comercial manufacturero, la industria manufacturera, ¿no? Evidenciando que no tenemos competitividad, ¿no? Y después se redujo por la contracción económica, ¿no?
Y luego la cuestión, ¿no? Es decir, tenemos, como vimos en la sesión pasada, superávit de comercio exterior con Estados Unidos, pero es resultante de que las empresas triangulan. Traen insumos de China, de Asia, entonces de ahí que tenemos un déficit de comercio exterior con China, con el resto de Asia. Entonces, aquí están los déficits con respecto que México tiene con respecto a Estados Unidos, Europa, Asia, China, ¿no? Si decíamos, con Estados Unidos, superávit de 102,000 en el 2012, Europa déficit de 20,000, Asia déficit de 45,000, China en el 2012 déficit de 51,000, ¿no? O sea, en el 2018 el déficit con China era arriba de 70,000 millones de dólares, ¿no? Y con Asia cerca de 60,000 millones de dólares. Con Europa era de 25,000 millones de dólares, ¿no? Entonces aquí vemos cómo en México los productores nacionales son desplazados por insumos importados. Ya lo hemos señalado anteriormente, ¿no? Aquí están los bajos salarios, junto a la disciplina fiscal, mantienen contraído el mercado interno. Aquí está la participación, decíamos, de la industria manufacturera, del 70 al 79 era 22,8%, en el 2006 19,5%, repito, actualmente está en 16%. Y aquí están los créditos otorgados por la banca, ¿no? El 94 al 2011. El crédito total, 40%. Esto fue, acordemos, antes de la crisis del 95, ¿no? El crédito otorgado a las empresas era 36,74% con respecto al PIB, al sector industrial 10,42%. O sea, cómo disminuyó la disponibilidad crediticia al 2011 al 19%, del 40 al 19%, disminuir la disponibilidad crediticia a las empresas y personas físicas, y el sector industrial disminuyó significativamente. Entonces, o sea, y es cuando México ingresa al Telecán, ¿no? 94, ¿no? O sea, otorgas menos créditos a la industria, al sector productivo, pues lógico, no tienes viabilidad de incrementar inversión para incrementar productividad y mejorar competitividad, y de ahí se acelera la desindustrialización y el menor crecimiento en el país. Y aquí vemos exportaciones petroleras a países seleccionados. O sea, lo que México, lo que exporta de petróleo a los diferentes países. Entonces, aquí vemos Estados Unidos, o sea, como es el que se lleva la mayor parte, ¿no? Es el total. Después Estados Unidos se lleva la mayor parte, ¿no? Brasil exportamos poco, ¿no? Europa, ¿no? O sea, se ha ido aumentado, o sea, pero es... y luego a Rusia, pues nada, o sea, Rusia es país petrolero, y lo vas a exportar. A China, pues también, pues, muy poco, ¿no? A la India también muy poco, o sea, la mayor parte del petróleo pues, se va a Estados Unidos, ¿no? Y aquí es la cuestión de exportaciones no petroleras. Igual, como también nuestro principal mercado es Estados Unidos, a Brasil es poco, la Unión Europea, ni la décima parte, es el 5% de lo que se exporta a Estados Unidos, a Rusia no es nada, a China tampoco, ¿no? Y la India pues tampoco, ¿no? Y aquí tenemos la cuestión de importaciones. Entonces aquí decíamos cómo ha venido disminuyendo con respecto al porcentaje total. O sea, en el 2000 el 73% de las importaciones totales venían de Estados Unidos y bajaron al 49% en el 2011. Las importaciones provenientes de China solamente eran el 1% y pasaron a ser el 15% en el 2011. ¿No? Es decir, cómo China pasa a sustituir a Estados Unidos en el abasto de productos
a México, ¿no? Y de ahí el enojo de Donald Trump, de que México tiene que comprar a Estados Unidos y no a China, ¿no? Y aquí están las exportaciones también, como se mantiene, o sea, el 88% del total de lo que exportamos a Estados Unidos en el 2000, el 2011 78%, baja 10 puntos porcentuales. A Europa solamente aumenta 2 puntos porcentuales. A China ni un punto porcentual aumenta las exportaciones a China, ¿no? O sea, en el sentido que no tengo nada que hacer con respecto a China, ¿no? Y aquí está principales lugares de origen de las importaciones, ¿no? Este es de Estados Unidos, sí. Es el origen de las importaciones de Estados Unidos. De México importaba el 10.9% del total de importaciones y o sea, se mantiene de 11.7%, o sea, ni siquiera un punto porcentual, ¿no? Disminuyeron sus importaciones provenientes de Europa, ¿no? ¿Por qué? Porque pues, ahí está China, ¿no? Importaba el 8.6% y pasó a importar 18.4%, es decir, 10 puntos porcentuales. Y también China desplaza tanto a Canadá como, o sea, aquí sobre todo desplaza a Canadá, ¿no? Disminuye la participación de Canadá en el mercado norteamericano. Ya estamos terminando. Desafíos para América Latina ante la desaceleración de las economías avanzadas. Se han experimentado costos muy elevados el haber dejado de lado el haber dejado al mercado la determinación de la dinámica manufacturera. O sea, en libre mercado somos perdedores. Es decir, el mercado por sí solo no configura condiciones de crecimiento. Los gobiernos deben encarar los problemas de desindustrialización. Las políticas de estabilidad macroeconómica dificultan el crecimiento sostenido del mercado interno, ¿no? La desaceleración de la economía internacional hace imposible continuar con la estrategia de crecimiento hacia afuera. Y luego más ahora, repito, ante la crisis que estamos enfrentando. Entonces, hay que retomar el desarrollo manufacturero en torno al mercado interno como motor del crecimiento, ¿no? En un contexto de política de estabilidad cambiaria, es difícil para los gobiernos instrumentar políticas industriales. Necesita trabajar con tipo de cambio flexible para poder bajar la tasa de interés e incrementar el gasto público en favor del desarrollo industrial. Entonces, se requiere manejo soberano de la política económica, repito, así como mejorar las relaciones comerciales con el exterior. Se requiere la participación del gobierno a través de políticas fiscales, comerciales, crediticias. Y la cuestión es esta: mientras el sector financiero ofrezca mejores opciones de ganancia que el sector manufacturero, este quedará rezagado. Entonces hay que subordinar lo financiero en favor de lo productivo, ¿no? Y por último, pues ahí terminó. ¿Comentarios? ¿Preguntas, jóvenes? Queda un minuto. ¿Sí? ¿Cómo funciona el mecanismo con el que China controla el movimiento de capitales? Es decir, no le permite invertir en el mercado de capitales, ¿no? Aquí en México se permite la entrada de capitales tanto para comprar deuda pública como para comprar acciones en el mercado de capitales. Entonces ellos, así como entran, así se pueden salir en cualquier momento, ¿no? Entonces, de ahí que China no permite, no permitía que entrara el capital a comprar deuda pública ni que invirtiera en su mercado de capitales. Y hace 2, 3 años pasó a permitir, a presiones de Estados Unidos, pasó a permitir entrada de capital financiero entrara. Pero, de hecho, yo lo discutí con Randall Gray. Dije, oye, pues esto va a desestabilizar a China, ¿no? Dijo, no. Dijo, el gobierno chino es muy pragmático. En el momento en el cual ve acciones especulativas, rápidamente los controla, ¿no? Y no va a dejar que actúen en su contra, ¿no?
O sea, está regulado ahí. Ok, muchas gracias. 10:30, jóvenes. Bueno, entonces acuérdense que, bueno, la próxima clase veríamos el artículo del profesor Rogelio Huerta y el siguiente, ¿no? 2 artículos, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Y que tienen que hacer el trabajo, ¿no? Profe, Sí. yo nada más quería hacer una observación Sí, respecto a la pregunta de mi compañera. sí, Hay un libro que se llama El Minotauro Global sí, de Yanis Varoufakis, es un griego. En él lo conozco. expone cómo es que los hábitos de países como China se trasladan a Estados Unidos y allá se revalorizan. Sin embargo, China no deja, o más bien tiene un control más estricto sobre su sistema financiero, que le provee de estabilidad, pero genera desestabilidad en otros sistemas mundiales, bueno, en el sistema mundial financiero. Esto para explicar la crisis financiera que se desató, cómo es que se explica que China fue uno de los principales actores cuando pues trasladó todos sus capitales al extranjero. Bueno, es que China, al ser país superavitario, gana por todos lados. Gana por sus mayores ventas, así que dinamiza su industria.